Perfecto. Cuando gusten. Muy bien. Bueno, bienvenidos a todos a otra nueva charla de los miércoles clásico de la Fundación Libertad y Progreso. Mi nombre es Jonathan Rouco, yo soy responsable de prensa y hoy les vamos a presentar al doctor Agustín Monteverde, que es doctor en economía, es socio de Mazot, Monteverde y Asociados y uno de los consultores más respetados. Además es consejero académico en nuestra fundación. Así que sin más presentación lo dejamos al doctor Agustín Monteverde iniciar la charla. Muchas gracias. Muchas gracias, Jonathan. Bueno, un gusto estar acompañándolos en este miércoles y para examinar un poquito qué pasa con nuestro país. Digamos que si bien el rumbo del gobierno, el derrotero del kirchnerismo es más o menos conocido, la suerte que nos depara ese rumbo es desconocida. Y esto se debe fundamentalmente a que estamos la brecha hoy entre los argentinos se ensancha día a día. Cada vez es más difícil consensuar. La política se parece de alguna manera a la guerra. Está disparada hacia los extremos. Hay un ascenso hacia los extremos. Lo vemos, como decía, todos los días, y en particular basta ver la reacción del gobierno al reciente fallo de la Corte. Del lado de la sociedad, el desánimo es generalizado, y el rechazo también es generalizado hacia los hombres de la clase política. La imagen del gobierno y del presidente retroceden semana a semana. Y las recetas que utiliza el kirchnerismo son las que ya conocemos, las de siempre, ¿no? Seguimos probando precios máximos, controles, candado de la inflación, presión tributaria, ya grosera, ¿no? Pero todas forman parte de, digamos, de una fórmula ensayada 1000 veces y 1000 veces fracasada. ¿Qué se puede esperar de lo que viene en cuanto a actitud del gobierno? ¿Alguna actitud de cambio? Lejos de eso, lo que uno avisora es más de lo mismo. Esperar del kirchnerismo una modificación en la dirección de las velas es impensable, es desconocer lo que es el kirchnerismo. Es decir, sabemos de entrada que esto va a seguir marcado por la continuación del cepo, el dólar atrasado, los controles de importaciones, los congelamientos de tarifas, y por supuesto, en lo político, la avanzada sobre la justicia, el intento por reemplazar al titular del Ministerio Público Fiscal, al doctor Eduardo Casal, para poner, por supuesto, a un hombre leal y absolutamente sumiso a los dictados del Instituto Patria, o más concretamente de la señora Kirchner. En definitiva, el kirchnerismo, si hay algo, si tiene una característica que debemos remarcar, es que es previsible a nivel de detalle. Nada puede sorprendernos. Hoy ya sabemos qué es lo que va a seguir haciendo. Uno no se puede dar por sorprendido. No se puede dar sorprendido. Tiene 4 patas, mueve la cola, ladra e incluso muerde. No hay ninguna duda de con qué animal tratamos. Ahora, hay una serie de factores, por cierto, que el Poder Ejecutivo concretamente no tiene demasiadas herramientas para intervenir, para manejar, para modelar a su gusto.
Pensemos tan solo lo que ocurre justamente en la justicia, en donde si bien con una buena inundación de jueces y fiscales colocados por esa agrupación eufemísticamente llamada justicia legítima, lo cierto es que pocos días atrás nos encontramos con una sentencia que condenó al señor Lázaro Báez, del Tribunal Oral Federal, la sentencia en donde lo condenaron por lavado de activos, y los contenidos de esa sentencia han dejado, por ejemplo, a tiro de onda a, a- a la vicepresidente, concretamente. El uso de la palabra corrupción estatal realmente suena muy peligroso para el futuro de la propia vicepresidente, por lo menos para el futuro en los andariveles tribunalicios. No es el único elemento que el gobierno no domina. Del lado del recurso que tanto le interesa, que es los dólares que produce la cosecha, la pregunta es, ¿el campo liquidará o no la cosecha en la forma que quiere, que necesita el gobierno? ¿Liquidará la cosecha de soja y maíz como lo quiere el gobierno? El dólar, el tipo de cambio, si hay algo que también está claro, es que el gobierno tiene un manejo limitado. Por momentos logra controlarlo, como ha ocurrido en los últimos meses, pero esto es una variable esquiva y díscola. Por lo tanto, digamos, todos los argentinos saben que si hay una máxima que gobierna el dólar, es que el dólar nunca baja en la Argentina. El dólar en la Argentina, en todo caso, se agacha y toma envión, pero los gobiernos y gobiernos con estas recetas que venimos hablando, de ninguna manera pueden soñar con tener eternamente bajo control el tipo de cambio. Tampoco acaban ahí si pasamos al cuadro sanitario, podemos ver el fracaso rotundo que ha tenido el gobierno con sus planes de vacunación. Es decir, no estamos negando que el gobierno tenga balas y pólvora, las tiene, pero no siempre tienen la potencia de fuego necesaria para dominar todas las variables. Entonces, lo que ocurre es que tenemos un gobierno que trata de abarcar más de lo que puede, como le pasa a todos los regímenes con pretensiones hegemónicas. El kirchnerismo se enfrenta además con un serio problema este mismo año. Llegando octubre, noviembre, las elecciones, el número necesita crecer en el número de senadores y diputados. Y lo necesita si es que quiere, si es que puede pretender modificar algunos de los elementos más sensibles, como es todo el tema judicial, y ni que hablar si pretendiera una reforma de la Constitución. El hecho es que hoy por hoy, en senadores, es prácticamente un hecho que estaría perdiendo entre 2 y 3 senadores. La situación es compleja para el kirchnerismo en Córdoba, en Santa Fe, pero en diputados mismo, donde goza de una buena, un buen número de diputados, por cierto, y por ahora se ha manejado con total soltura, el hecho es que le faltan 11 diputados para alcanzar la mayoría simple. Y todo indica que en octubre está más cerca de perder diputados que de ganar diputados, porque para mantener la cantidad de diputados requeriría, para obtener esa mayoría simple, repetir un 50%. Y hoy ninguna encuesta coloca al gobierno con ese 50% necesario para retener los diputados. Es decir, estamos en una coyuntura que está plagada de incógnitas, está plagada de frentes abiertos, y también está inundada de descreimiento de la sociedad frente a la acción de gobierno. En ese marco es que tenemos que abordar
la economía. Y la economía, como ustedes saben, tiene sobre todo dos grandes frentes de batalla donde la economía se hace sentir en la gente. Uno es el nivel de actividad, el otro es el nivel de inflación. El nivel de actividad golpea a la gente sobre todo cuando flaquea la actividad. La siente particularmente el desempleado, la siente el comerciante que ve perder ventas. Ahora, ¿cómo anda eso hoy? Bueno, veníamos con una recuperación lógica, un rebote lógico de un año nefasto, como fue el 2020, atravesado por una mal llamada cuarentena que significó un confinamiento compulsivo, un cierre de la economía por decreto. Bueno, ese rebote concluyó en febrero. En febrero, números oficiales, el estimador de actividad económica oficial del INDEC marcó una caída de 2,6% interanual y, lo que es aún más significativo, el índice desestacionalizado, comparando febrero contra enero, de una caída de 1%. Nuevamente la actividad económica deslizándose. ¿Qué es lo que ocurre? Fundamentalmente que la demanda no reacciona. Desde marzo, todas las mediciones ya van a estar todas afectadas por la base de comparación, porque no vamos a estar comparando contra meses donde hubo una cuarentena estricta, un encierro total, y por lo tanto los números van a perder sentido. Y lo digo porque es muy probable que el gobierno salga a batir el parche de cierta mejora en la economía, claro, midiendo un año en donde estamos con una cuarentena, llamémosle por ahora, relativamente liviana, versus un año de un cierre prácticamente total. Decíamos que la demanda no reacciona y así lo indica abril, el mes recién cerrado. Las ventas en comercios minoristas, si bien aumentaron, repito que acá hay que tener en cuenta el efecto de la base de comparación, si bien aumentaron y mucho contra abril del año pasado, un mes en que prácticamente la economía estuvo totalmente cerrada, aumentaron 40,8%, frente a 2019, que es un año normal, cayeron 27% las ventas. Evidentemente la actividad no recupera. ¿Cuál es el otro frente de batalla? Decíamos, era la inflación. En la inflación podríamos resumir que es una gran preocupación del gobierno de que no suba. Ahora, si sube, la siguiente preocupación del gobierno es que no se diga que sube, ¿no? Lo cierto es que marzo marcó un nivel de inflación muy alto, altísimo diría. Es el registro de inflación para el mes de marzo más alto desde la hiper del año de comienzo de los 90. Es el séptimo registro más alto de inflación desde aquel momento. O sea, solamente ha habido 6 oportunidades en que haya habido más inflación que la que tuvimos en marzo. Por cierto, se espera una inflación también alta para abril, ¿no? A diferencia de otros marzos que también tuvieron un nivel de inflación más o menos elevado, como en los años 2002, 2014 y 2016, en este caso fue una inflación alta sin que mediaran eventos cambiarios, saltos cambiarios abruptos, ni tarifarios. Para peor, de los últimos 5 meses, 3 están entre los 20 registros más altos desde la hiper. Y cuando se sume a abril, seguramente van a ser 4 registros entre los 20 más altos de la hiper. Por supuesto que, como decía, el gobierno trata de que no suba la inflación, limitándose a descansar en los controles de precios, los precios máximos, los precios cuidados, etc.
Y cuando se encuentra con que subió, bueno, lo que busca es que no se hable de esto, y por lo tanto hubo dos reacciones diferentes frente a esta alza de la inflación. Una fue echarle la culpa al INDEC, echarle la culpa al termómetro, y acá cabe decir lo siguiente: el INDEC en todo caso, está tendiendo a submedir la inflación, no a sobreestimarla. ¿Por qué digo esto? Porque al día de hoy el INDEC sigue manteniendo la mayoría de los precios que integran el IPC siendo relevados a distancia. Al ser relevados a distancia, hay un inevitable sesgo bajista por la ausencia del personal de campo en los locales, que hace que, bueno, la gente siempre prefiere no estar autodenunciando la suba de precios. Así que en todo caso, el sesgo es más bien bajista. El otro motivo por el cual el INDEC también tiende en todo caso a submedir la inflación es la composición anticuada de la cartera del IPC. La cartera del índice de precios minoristas excluye bienes y servicios que están desregulados y que sí integran realmente el consumo de las familias, e incluso algunos de ellos que se cobran en dólares, ¿no? Y que hoy todavía aún no han sido incorporados a esa cartera. La otra línea de respuesta a esta inflación tan alta fue la del propio ministro de Economía, que salió a responsabilizar ¿a quiénes? A los economistas, a los consultores, diciendo de que la encuesta que hace el Banco Central, llamada REM, ¿no? Relevamiento de expectativas de mercado, fue la responsable de que la inflación fuera tan alta porque generó expectativas, como si todo fueran expectativas, ¿no? La inflación solamente son expectativas alcistas, y bueno, ahí estaba la culpa. La realidad es que el REM, todo lo contrario, más bien ha ido por detrás del alza de la inflación, de la suba de la inflación. Y si hay algo que decir de este relevamiento que hace el Banco Central y que vuelca las expectativas de los analistas, es que en general va por detrás de los hechos. Y va por detrás de los hechos por el mismo método que utiliza la mayoría de mis colegas, ¿no? La mayoría de mis colegas usa la proyección de tendencias, y por lo tanto es muy difícil, usando la proyección de tendencias como un método de estimación, vislumbrar los cambios de tendencia, vislumbrar los puntos de ruptura. Ahora, recientemente se han sumado algunos otros problemas que tienen que ver con aspectos financieros. Concretamente, el Tesoro ha comenzado a tener problemas para colocar bonos en pesos. Tengamos en cuenta que esto es esencial en el programa del gobierno, porque si no pudiera renovar, ni que hablar renovar, si no pudiera colocar, además de lo que vence, lo que tiene planeado presupuestariamente el gobierno, eso obligaría a llevar la emisión monetaria aún más alto que lo que está pautado. Obviamente, esto iría a parar derecho a la inflación. Tengamos en cuenta que estos números de inflación alcista que estábamos mencionando se han dado pese a una disciplina monetaria de la cual después me voy a ocupar. ¿Qué queda si además de todo se produce un desorden monetario a raíz de que no se pueden llevar a cabo, en la medida en que espera el gobierno, las colocaciones de bonos en pesos? De lo que está hablando esta situación, tanto la dificultad para colocar bonos en pesos como el aumento de la inflación, es de la necesidad de aumentar la tasa de interés. Única forma de hacer más atractivo las colocaciones de deuda. Ahora, esto tiene consecuencias indiscutibles también, por otro lado, porque si bien
aumentar la tasa de interés serviría para atraer más inversores a las licitaciones que pudieran comprar los bonos y así bancar el agujero fiscal. A la vez, la suba de la tasa de interés tiende en el tiempo a aumentar el agujero fiscal, por el obvio motivo de que aumenta la carga financiera. A tasa de interés más alta, los intereses que se van a tener que pagar van a ser más altos. A su vez, como esto también impacta el aumento de la tasa de interés, en algún momento tiene que cambiar la tasa de referencia del mercado, la tasa de referencia que utiliza el Banco Central. Un aumento de la tasa que esté llevando por encima del 40%, implicaría que la deuda cuasi fiscal, es decir, la deuda del Banco Central, que el Banco Central ha contraído para demorar la llegada de una montaña de pesos, estamos hablando, la deuda cuasi fiscal hoy supera a la base monetaria, y supera largamente a la base monetaria. Y esa deuda fue contraída precisamente para evitar que el dinero en la calle estuviera impactando en la inflación. Lo que se logra al tomar la deuda cuasi fiscal es demorar ese efecto, postergarlo hacia el futuro. Bueno, aumentar la tasa de interés, que hoy ya representa por encima del 40%, estaría representando algo así como 1,4 billones, 1,4 millones de pesos. Algo así como unos 14.000 millones de dólares en intereses anuales. Lo cierto es que esos intereses, además, deben ser refinanciados obligatoriamente, necesariamente, y capitalizados para evitar que se produzca un salto endógeno de la base monetaria y por lo tanto una llamarada inflacionaria. Porque si esos intereses no logra refinanciarlos el Banco Central, los tiene que emitir para devolvérselos a la gente. Con lo cual tendríamos una verdadera llamarada inflacionaria. Estamos hablando de un salto, producirían un salto endógeno de inflación de hasta 50% de la base monetaria. El aumento de la tasa de interés, las tasas de interés crecientes, generan un espiral autorreforzante, en donde el aumento de la tasa de interés genera un aumento de la carga financiera, de la carga de intereses, y el aumento de la carga de intereses para evitar que haya que pagar esos intereses, para lograrlos mantenerlos dentro del corral, para lograr el rollover, llevan a un nuevo aumento de la tasa de interés. En un ciclo en que se realimenta, una espiral reforzante. Si a esto le agregamos el crecimiento de la deuda ajustable por ser, es decir, por inflación, se están juntando todos los mecanismos inflacionarios para generar una inflación autógena, ya no originada por el déficit fiscal, sino originada por las medidas que tomamos para solventar el déficit fiscal y para demorar el impacto inflacionario. ¿A qué me refiero? Por un lado vamos a tener el impacto de los intereses de la deuda fiscal, de la deuda del Tesoro. Por otro lado vamos a tener los intereses de la deuda cuasi fiscal. Y por otro lado, la indexación. Porque estamos hablando de que el gobierno está aumentando la colocación de bonos ajustables por inflación. Estos ingredientes son los que en el pasado nos llevaron a la hiperinflación. Y efectivamente, en el límite, esta espiral necesariamente desemboca en una hiper, lo cual no significa que la tengamos ahora a vuelta de página, pero sí que estamos incorporando todos los ingredientes
que en el pasado desembocaron en aquella hiperinflación. De más está decir, ya que habíamos hablado de la actividad, que el aumento de la tasa de interés necesario, como decíamos, para el señor Guzmán, para poder de alguna manera cerrar el agujero fiscal sin tanta emisión monetaria, porque más emisión monetaria evidentemente se le desordenaría totalmente el cuadro inflacionario. Ese aumento de la tasa de interés, aparte de todas estas consecuencias que mencionamos, tiene una consecuencia obvia sobre la actividad económica. Destruye una economía que ya de por sí es recesiva, con una marcada debilidad tanto de la oferta y de la demanda. Ahora, si la disminución, si las colocaciones de deuda del Tesoro siguieran cayendo, si los aumentos de la tasa de interés no fueran suficientes, fueran relativamente tímidos y no alcanzaran a... Decíamos que esto generaría un aumento de la emisión. Ahora, ese aumento de la emisión vendría a ser verdaderamente explosivo en términos de inflación, si tenemos en cuenta que, como había dicho momentos atrás, la inflación al alza que tenemos, la hemos tenido a pesar de una enorme disciplina monetaria, lo cual podría llevar a que alguno planteara, pero ¿cómo? Entonces la inflación no es un fenómeno monetario, ¿eh? Bueno, como le gusta sostener justamente algunos elementos del kirchnerismo. Algunos elementos del kirchnerismo refieren siempre a que la inflación es multicausal, ¿no? Y pareciera que la moneda poco y nada tiene que ver. No, es un fenómeno monetario. Lo que ocurre es que estamos viendo con un solo ojo, estamos viendo parcialmente el problema. Hablar de la emisión es hablar de la oferta de dinero. Y decimos que esto es un fenómeno monetario, hay que reparar también en la demanda de dinero. Y el problema lo tenemos ahí. Lo que está desarmándose en la Argentina es la demanda de dinero, una demanda de dinero que creció muy fuerte y en forma artificial debido justamente a las medidas de aislamiento social, al confinamiento compulsivo que llevó a que la gente, sobre todo al inicio de la pandemia, ante una peste que desconocía realmente la gravedad de la misma, no solamente fue a los supermercados a atiborrarse de bienes, sino que también tendió a guardar efectivo con ellas y tener, aumentó la demanda de pesos de una forma notable. Bueno, eso necesariamente se iba a ir desarmando y eso es lo que ha estado ocurriendo. Ahora, estos próximos meses en materia financiera pasan a ser realmente muy desafiantes. Y por eso es tan importante esta cuestión que hablamos de cómo se comportará la tasa de interés y qué impacto podría tener el que si las colocaciones de deuda del Tesoro no trajeran los pesos suficientes a las arcas fiscales, bueno, tendrían que ser llenados con emisión monetaria y, bueno, el impacto gravísimo que podría llegar a haber. Tengamos en cuenta que en mayo vencen 233.000 millones de pesos. El gobierno necesita no solamente renovar esos 233.000 millones de pesos, sino que además de todo necesita tomar en el orden de unos 80.000 millones por encima de esa cifra como mínimo, para poder pensar en respetar la letra del presupuesto. En junio vencen otros 208.000 millones.
En el tercer trimestre, los vencimientos promedio son peores, llegan a 346.000 millones de pesos. Por encima de eso es que todavía cada mes habría que estar tomando entre 80, 85, 90.000 millones de pesos por encima para poder así evitar que la emisión se descontrole y con ella la inflación. Ahora, más complicado todavía que los vencimientos en pesos, por cierto, que son los vencimientos en dólares. Los vencimientos en dólares son particularmente desafiantes, porque, por empezar, tenemos ahora, este mes, concretamente mañana, un vencimiento con el Club de París de 2.164 millones de dólares de capital, más intereses, unos 2.400 y tantos millones de dólares. En el segundo trimestre, o sea, este año viene muy cargado de vencimientos de organismos multilaterales, es decir, estamos hablando Club de París, pero también Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo, etc. En el segundo trimestre vencen un poco más de unos 3.250 millones de dólares en total de vencimientos en dólares tenemos. En el tercer trimestre, 3.200 millones de dólares. Y en el cuarto, 2.800. Esto a la vista de las reservas exhaustas, de reservas netas efectivas, exhaustas que tenemos, es poco más o menos que imposible que cubrir. Sin embargo, el gobierno incorporó a este cuadro el de la famosa suerte kirchnerista, porque hay que decirlo que el gobierno ha tenido una suerte notable, no solamente en los años de administración de Néstor y Cristina Kirchner, sino que se vuelve a darse ahora. A punto tal esa suerte que diría que el gobierno se agrandó en base a este cuadro. ¿A qué me refiero? Por un lado, él logró controlar el blue, básicamente vendiendo en los mercados de futuro, destrozando la tasa de riesgo país, destrozándola porque estuvo vendiendo bonos en dólares para calmar ese mercado, y con una ayuda extra, también casi diría de pura suerte, porque el gobierno no la pensó con este objetivo, fue pensado con, digamos, nació de la crueldad, de la maldad, más que de cualquier intento cambiario, que fue el famoso impuesto a la riqueza. El impuesto a la riqueza tuvo un efecto cambiario que también logró ayudar a doblegar al dólar blue en un momento en que ardía. Si a eso le agregamos un clima que apuntaba malo para nuestros cultivos y terminó siendo realmente muy bueno, y precios de la soja en permanente alza, realmente desde el punto de vista de las perspectivas agrícolas ha sido un festival para el gobierno. Pero la suerte del gobierno no acabó ahí. A eso hay que agregarle que verdaderamente vino una suerte de Papá Noel con la noticia de la capitalización, entre comillas, en realidad emisión de papelitos, del Fondo Monetario Internacional, es decir, los famosos derechos especiales de giro, que vienen a traer una bolsa de dólares muy importante, son más de 4.000 millones de dólares, en un momento en que el gobierno realmente más no los podía necesitar, realmente ha caído realmente justo, es el vaso de agua para aquel que está a punto de morir de sed, y en el medio de este cuadro, el gobierno se agrandó a punto tal que eligió postergar, demorar las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. Conversaciones que son claves porque tenemos vencimientos importantes con el Fondo Monetario Internacional de
en cada trimestre tenemos unos 2.200 millones de dólares de vencimiento con el Fondo Monetario Internacional que requerirían de un acuerdo de facilidades extendidas para evitar tener que hacer ese desembolso o evitar caer en default. Y un acuerdo de facilidades extendidas significa condicionalidades. Condicionalidades que el gobierno no quiere aceptar antes de las elecciones, porque, por supuesto, si hay algo que domina, digamos, el escenario político para el kirchnerismo, es ganar las elecciones. Entonces, acá tenemos una cuestión que puede el gobierno transitar este año, un año lleno de desafíos, pero realmente se trata de un puente hasta octubre, que es donde hay que llegar a las elecciones, muy angosto. Hablábamos del dólar blue. Sin embargo, días atrás, el dólar despertó. Los dólares libres, los segmentos libres empezaron a despertar. De hecho, en apenas 5 días, de los cuales fueron solamente 3 con mercado, en el medio hubo un fin de semana, el dólar pagó más que un depósito a plazo fijo durante 90 días. Y lo digo, esto lo menciono por lo importante que es cuando empieza a haber momentos de tensión cambiaria, los corrimientos hacia el dólar se precipitan también por las pérdidas enormes que pueden significar. No hay depósito que pueda compensar, tasa de interés que pueda compensar una disparada cambiaria. Tengamos en cuenta que en esos 3 días de mercado pagó incluso más que un depósito ajustable por inflación, más del doble que un depósito ajustable por inflación en 30 días. Ahora, cuando se produjo este salto, luego dominado por la intervención de manos amigas, es decir, bueno, creo que todos entienden a qué nos referimos con manos amigas, ¿no? Un recurso que el kirchnerismo ya ha utilizado en el pasado, ¿no? Pero que también tiene límites, obviamente, porque en definitiva se trata de vender a pérdida, ¿no? Y se trata solamente de demorar lo inevitable, por cierto. Bueno, el hecho es que cuando se produjo este despertar, este salto, algunos analistas culparon de ello a la emisión monetaria. Eso me llamó mucho la atención, porque como yo les decía, venimos, si hay algo que ha hecho esta administración en lo que va del año 2021, es un enorme esfuerzo de disciplina monetaria. La base monetaria viene creciendo bien por debajo de la inflación. En lo que va está creciendo en forma interanual 35%, por debajo de la inflación. Y en lo que va de 2021, la base monetaria se está contrayendo nominalmente 2,6%. Tengamos en cuenta todos los altos índices de inflación que hubo en estos 4 meses, y podemos tener una visión de en qué medida se ha contraído en términos reales en lo que va del año la base monetaria. Claramente lo que le pasa a la Argentina no está del lado de la oferta de dinero, está del lado de la demanda de dinero. Es la demanda de dinero la que está erosionada, la que está golpeada. Por otro lado, además, otra cosa que influyó es que se agotó el efecto cambiario del impuesto a la riqueza. Se pagó, bueno, ya listo, ya dejó de haber un ingreso de dólares del exterior para pagar el impuesto a la riqueza. Pura descapitalización, por cierto, de aquellos que lo pagaron. Lo cierto es que la tasa de interés ha dejado de ser atractiva. La tasa de interés tiene un recorrido necesario al alza, le guste o no al gobierno. Y cualesquiera sean los
efectos contraproducentes que ello pueda tener. Si nosotros apareamos el hecho de una inflación creciente, alta y creciente, con tasas de interés que no son atractivas, que son crecientemente negativas, esta conjunción nos lleva a preguntarnos cuánto tiempo va a aguantar la base de depósitos indemne. En algún momento podría empezar a erosionarse la base de depósitos. Todavía esto no ha ocurrido, pero es un tema para seguir en las próximas semanas. Esto de usar el tipo de cambio como ancla inflacionaria, una receta típicamente kirchnerista, genera tensiones indudables, que terminan canalizándose siempre en los segmentos libres de cambiarios, en el dólar libre. Ahora bien, hemos hablado del tema del impacto de la emisión monetaria, que fuera, si esa emisión monetaria tuviera que ser mayor a la contemplada en la ley de presupuesto, porque hubiera colocaciones de la deuda del Tesoro que fueran insuficientes para bancar el agujero fiscal. Hemos marcado los riesgos de eso. Pero lo que no hemos incorporado todavía en el cuadro es la reanudación de las restricciones a la actividad, que si bien son menores a las del año pasado, derivan, por supuesto, en una serie de ayudas que incluso el gobierno ya está anunciando para distintos sectores. Con lo cual, lo que está contemplado en el presupuesto podría estar pasando a ser letra muerta. Tengamos en cuenta que, si bien el gasto corriente viene creciendo a un nivel de 45% anual, las transferencias corrientes, que incluyen los subsidios a las empresas de servicios públicos y demás, crecen 69% y neto del efecto COVID. Se disparan prácticamente 70%. Las erogaciones por el consumo de bienes y servicios por parte del Estado, para operar el Estado, crecen 130% interanual. La verdad es que el ajuste fiscal se está llevando a cabo básicamente sobre los jubilados. Los jubilados, las erogaciones por prestaciones de la seguridad social, que incluyen a jubilados y a otras cosas más, por cierto, que no tienen nada que ver con los jubilados, todos ellos están aumentando 30% nominal interanual, es decir, bien por debajo de la inflación. Cuando comenzó la tregua cambiaria, yo señalé que había que mirar mayo, había que mirar con atención mayo. Estamos hablando del año pasado, ¿no? Pero yo decía, hay que mirar mayo 2021. ¿Por qué? Porque en una situación tan angustiante de reservas netas efectivas, estamos hablando, y versus las obligaciones con organismos multilaterales y en particular el vencimiento del Club de París, hacen que realmente haya que prestar mucha atención a cómo se maneja a mayo. El hecho es que el gobierno apostó, como decía, cuando se agrandó, el gobierno apostó a que con el Club de París podía postergar el vencimiento. Ahora, ocurrió algo que era obvio, pero parece que el gobierno no se había desayunado, que es que el Club de París, para hacer cualquier tipo de acuerdo, requiere primero que haya un acuerdo con el Fondo Monetario. Y fue el propio gobierno el que postergó el acuerdo con el Fondo Monetario. Así que ahora viajan Guzmán y Fernández a reunirse nuevamente por el tema pero lo cierto es que el vencimiento ya es mañana. Hay tiempos, habría tiempo, digamos, hasta fin de mes, pero a partir de ahí se entraría en un default técnico. Y ahí es donde uno tiene que tener en cuenta cómo eso juega en las expectativas, ¿no?
¿Qué papel puede jugar eso en ser un precipitante de decisiones de los agentes económicos ante un cuadro que está atado con piolines? Como ustedes han visto, los compromisos son enormes. Hay frazadas cortas, no, sábanas cortas, frazadas ya no hay, ¿no? Frazadas ya no hay, estamos en la intemperie. Hay sábanas, pero son sábanas cortas, y no es que uno se queda con los pies destapados y con la cabeza destapada. No hay forma. Los compromisos son enormes entre las distintas variables. Lo hemos estado viendo. Algunos podrán decir, bueno, pero ahora le toca la mejor época, viene la liquidación, la mejor parte de la liquidación de la cosecha. Sí, es cierto, viene la mejor parte de la liquidación de la cosecha, con muy buenos precios, pero el tema es que el gobierno necesita hasta el último de esos dólares y muchos más. No alcanza solamente con eso. Las reservas netas efectivas están exhaustas. Les diría que el gobierno tendría que estar pensando incluso, digamos, en vender o parte de su posición en oro o derechos especiales de giro de los que tiene ya en stock. El gobierno no logra recomponer reservas, a pesar de que ya hemos tenido en abril parte de la liquidación de la cosecha. Las compras que hace el gobierno no se traducen en un aumento idéntico de las reservas. Menos de la mitad de lo que compra se transforma en reservas. ¿Por qué? Porque también tiene obligaciones, porque también tiene pagos. Tiene vencimientos de deuda, como los que mencionábamos, y tiene también obligaciones, o sea, también tiene que darle dólares a los importadores para mantener el nivel de abastecimiento. Y ahora vamos a cerrar con eso, ya vamos a ocupar. El hecho es que sin avances con el Club de París, con las conversaciones demoradas con el Fondo Monetario Internacional, el gobierno depende críticamente de las liquidaciones ojeras y de los derechos especiales de giro. Realmente lo que necesita es, para atravesar este andarivel tan angosto hasta las elecciones, requiere de mucha suerte, de buena suerte, mucha y muy sincronizada, porque la plata tiene que llegar en el momento justo, porque una vez que uno entró en default, ya la tapa de los diarios ya la consiguió, y una vez que ya uno está en los diarios de que entró en default, bueno, las expectativas entran a jugar en los agentes económicos que empiezan a tomar decisiones, y que si hoy la demanda de pesos está erosionada, uno tiene que pensar cuál podría ser, qué podría ocurrir en ese momento. Decíamos, los dólares entran, pero también hay que usarlos en otras cosas. Entre las cosas que hay que usarlos es para dárselos a los importadores. A ver, ¿cómo es esto? ¿Qué está pasando con la balanza comercial? Bueno, el último mes que tenemos, que es marzo, hubo un superávit comercial de apenas 400 millones de dólares. Menos de la cuarta parte que el que había un año atrás. Ahora bien, si los precios hubieran sido los de 2020, si los precios de exportaciones e importaciones hubieran sido los que del año 2020, habría habido un déficit de 156 millones de dólares. Estoy dando números oficiales. Habría habido un déficit de 156. El único motivo por el cual hubo superávit fue por la mejora de los términos de intercambio. La ganancia de términos de intercambio, es decir, la mejora de precios de nuestras exportaciones versus la caída de precios de las importaciones, fue lo que generó una ganancia de 545 millones de dólares y que nos permitió mostrar esos 400 millones de dólares de superávit finalmente. Ahora, el rumbo de nuestra balanza comercial, el rumbo comercial nuestro es francamente insostenible. Para tener una idea, las exportaciones crecieron en el mes de marzo 1.337 millones, pero las importaciones crecieron 2.166 millones. Esta distancia
estos 800 más de 800 millones de dólares de diferencia, nos están hablando del rumbo insostenible. Por este camino, ya el propio mes de abril va a estar complicado. Las cantidades, si vamos a las cantidades, la situación es aún más preocupante. Las cantidades exportadas, ¿sí?, crecieron 14,6% interanual, o sea, 14%. Las cantidades importadas crecieron 64%. No hay medición con la cual salgan bien las cuentas. Si comparamos con el mes anterior, las exportaciones crecieron prácticamente nada, en forma desestacionalizada, 0,6% con respecto a febrero, y las importaciones treparon 14%. ¿Qué es lo que está pasando? Es muy simple, algo que la mayoría de mis colegas se niega a reconocer. Hay atraso cambiario. Hay atraso cambiario. Las mediciones de atraso cambiario son anticuadas las que tenemos. No, las mediciones de atraso cambiario no computan la feroz caída de nuestro nivel de competitividad. La Argentina se ha puesto obsoleta, improductiva, de la mano de todos los privilegios sindicales, de la mano de la presión tributaria fenomenal. El hecho es que esta pérdida brutal de competitividad nos ha dejado otra vez con el tipo de cambio atrasado. Cerrando, a ver, tenemos una cornisa, el gobierno tiene una cornisa muy angosta hasta las elecciones. ¿Puede recorrerla con éxito? Yo creo que posibilidades tiene. Para llegar con la economía arrastrándose, digamos, pero sin un evento de crisis mayor. Ahora, para eso requiere un enorme talento, muchísima suerte y un enorme nivel de sincronización. Habiendo ya superado el vencimiento del impuesto a la riqueza, con la demanda de dinero erosionada, con la inflación en ascenso, con la emisión monetaria también en ascenso. Además va a crecer necesariamente porque en los próximos meses, incluso aunque se cumpliera lo que está pautado presupuestariamente, la emisión va a crecer. Con altos vencimientos en dólares que no sabemos realmente si los dólares nos van a ser suficientes para cumplir y honrar esos vencimientos que ya tenemos ahora, con reservas exhaustas, con un entorno político institucional denso y amenazante, donde la política sigue llevando el conflicto a los extremos. Como siempre, tenemos que tener un ojo puesto en el mercado cambiario. Ahora bien, aun cuando logre recorrer con éxito esa angosta cornisa hasta las elecciones, el shock con la realidad va a llegar. El shock con la realidad necesariamente va a llegar antes o inmediatamente después de las elecciones. Pero esto es una realidad. Bueno, nada más. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, la verdad que impecable el análisis, frondosísimo. Mucha información para procesar. Para los ciudadanos de a pie, por ahí, los que no somos economistas, estamos, bueno, un poco abrumados con tanta información, ¿no? Quiero hacer una pregunta, en principio, con respecto a la región. ¿Cómo observa usted la región? Venimos de unos días bastante complicados, por lo menos en Colombia, lo que vimos se ven disturbios, hay 21 muertos, tengo entendido, hasta este momento. Brasil, por otra parte, bueno, tiene una crisis que estaría conteniéndola con una vacunación, pero saliendo del Mercosur también. ¿Cómo observa usted la región que acompañará a la Argentina por los próximos 2 años, que es un poco lo que le queda a este mandato, ¿no?
A ver, en líneas generales, yo diría que las cosas están repartidas. Eh, si bien uno mira el mapa de Sudamérica, eh, las administraciones, eh, muchas de ellas recorren caminos parecidos eh, o simpáticos por lo menos al kirchnerismo. Lo cierto es que la principal economía de la región, y por lejos, no recorre el mismo camino. Lo cierto es que el país que, aunque pequeño, es el más cercano a nosotros, incluso culturalmente, digamos, como es Uruguay, tampoco recorre el mismo camino. Mm. Y Chile, con un gobierno desgastado, que va de tropiezo en tropiezo, en el mejor de los casos podríamos decir que es un gobierno al estilo macrista, pero no kirchnerista, ¿no? Entonces, yo diría que el cuadro regional no es, no, por lo menos no es definitivamente favorable al kirchnerismo de ninguna manera. El papel que juega Brasil desequilibra en contra del gobierno. Usted mencionó durante su exposición que el gobierno salió a contener el mercado de cambios mediante la venta, ¿no? La venta de divisas. Y también mencionó que tiene que darse tiene que haber mucha sincronicidad a la hora de la liquidación de exportación de divisas del agro, ¿no? Digo, ¿hay manera de calcular hasta este momento o estimar una cantidad de dólares que haya desembolsado el gobierno para contener el mercado de cambios? De por lo menos este Sí, año. algo se sabe, algo se sabe. Como siempre, estas movidas, lo más importante es lo que ocurre en el primer día, ¿no? En el primer día de intervención, que es en donde ya se señala el camino. Después la cosa, si uno actuó con determinación en el primer día, en los días siguientes es más fácil manejarlo, siempre con la salvedad de que este tipo de intervenciones sirven para demorar lo que es inevitable, pero nunca con eso evitas la realidad. El shock con la realidad llega más tarde o más temprano, pero llega. El primer día, el gobierno, la primera reacción del gobierno fue a los operadores del contado con liqui, el contado con liquidación, el mercado contado con liquidación, que es un mercado de dólar libre, pero en blanco, ¿no? Fue darle la orden de no operar. Al día siguiente, lo que hizo fue dar una orden a primera hora de la mañana de vender, colocaron una orden de $400.000, 3 pesos por debajo de lo que valía el dólar. Eso llevó a bajar el dólar esos 3 pesos al cabo de un rato. Cuando el dólar ya había bajado ese nivel, inmediatamente volvieron a colocar otra orden de otros $400.000, otros 3 pesos por debajo. Y así, a cachetazos lo fueron bajando. Ahora, obviamente tienen que, como ustedes podrán percibir, en realidad el que está haciendo esto está perdiendo. Claro. Obviamente que va a ganar por otro lado, consigue otro negocio con el gobierno, ¿no? Son las Pero manos amigas, ¿no? esto tiene un límite, como todo. Estas son las manos amigas. Las manos amigas, estas son las manos amigas. Pero bueno, esto no es algo eterno, no es algo que puede funcionar así semana tras semana y así llegar a octubre, noviembre. No, eso es impensable. De hecho, esta semana volvió a subir. Hoy han vuelto a intervenir. Pero, a ver, tapar el sol con la mano sirve para un rato, pero en algún momento
El sol no sigue le va a convenir. estando y la mano hay que bajarla. Así En algún momento que no le va a esto tiene convenir, ¿no? un límite concreto. Ujú. Doctor, otra consulta, principalmente con respecto a sus estimaciones del IPC para lo que queda del año, que en realidad es un poco lo que más le duele a la gente de a pie, ¿no? Que es ahí donde ve la pérdida de poder adquisitivo. Una persona que gana siempre lo mismo, si Dios quiere, no sé si lo acompaña la suerte, y compra menos cosas en el supermercado. Entonces, ¿cuáles son sus estimaciones, por lo menos, para lo que queda este año? ¿No? Porque se hacen muchas estimaciones, quedan quizás por encima del 50% en algunos casos. Con todo gusto lo digo, ¿no? Pero antes querría hacer un comentario. Hay que tener en cuenta que la medición de inflación es en base a una determinada cartera de bienes y servicios que se supone consumen la familia promedio, digamos, ¿no? Entonces, está claro que no todo el mundo consume lo mismo, ¿no? Eso es clarísimo. Y como decía, la composición de esa cartera ha quedado anticuada. Hay servicios como Netflix, que muchas familias hoy consumen y que no integran esa cartera. Y esos servicios, obviamente, son desregulados. El otro comentario es que lo que sí integra esa cartera tiene tres composiciones diferentes, ¿no? Los que son precios regulados, bienes con precios regulados, bienes y servicios con precios regulados, los que son, digamos, estacionales, ¿no? Hablemos, por ejemplo, de todo el rubro de hortalizas, etcétera, ¿no? La educación, que es también estacional. Los bienes, la porción de bienes y servicios regulados hoy es enorme, es enorme. ¿No? Por lo tanto, esto también tiende a bajar el nivel de inflación. ¿Sí? Y después, bueno, está el elemento ese que yo mencionaba antes, que es la no presencialidad del personal de campo, relevando los precios, hace que los comerciantes puedan informar un precio que no haga ruido, digamos, ¿no? Bueno, yendo a su pregunta, para este año es prácticamente imposible, muy difícil que la inflación sea inferior al 50%. ¿Puede haber algún imponderable que la llevara algo por debajo? Puede haber algún imponderable que lleve algo por debajo, puede ser, pero es un imponderable. Ahora, diría que hay una cantidad de no tan imponderables, no tan cisnes negros, por decirlo así, hay una cantidad de cisnes grises que podrían llevarla bastante más alto, digamos, ¿no? O sea, y acá nuevamente retrocedemos a que el tema central es que pase concretamente con el dólar, y no con lo que haga el gobierno, con esa ficción llamada tipo de cambio oficial. No, con lo que ocurre en los mercados, en los segmentos libres. Y bueno, ahí podemos especular qué podría pasar, pero bueno, tenemos que ir viendo. Yo les diría que está todo gastado con piolines tan finitos y los compromisos son tan grandes, es decir, tal variable tira para aquel lado, esta otra tira justo para el lado opuesto, con lo cual se genera una tensión en ese piolín tan finito, enorme, pero entra a jugar una tercera variable que va para allá y otra cuarta que va para este lado. Lo estuvimos viendo en la exposición, hay una cantidad enorme de aspectos que juegan cruzadamente y la verdad es que donde haya un pequeño patinazo, se descuelga todo, se sale todo volando por el aire. Y empezando por la inflación, el primer impacto de una disparada cambiaria es la inflación.
Eso es indudable. Doctor, una última pregunta, más que nada un poco de su análisis con respecto a la política, ¿no? Hay una sensación de que, usted lo mencionó, es muy probable que pierda bancas el oficialismo, es casi un hecho, y eso en principio podría ser leído como una buena señal, por lo menos un detrimento de un modelo que va para un lado que es contrario a la propiedad, a la propiedad privada, a las libertades. Ahora, sin embargo, ver un gobierno debilitado por una pérdida de en su mayoría en legislatura, también es una mala señal. Digo, ¿cómo Desde lo el ve? punto de vista, desde el punto de vista económico, es indudable que un gobierno débil genera inestabilidad. Ahora, cuando esos gobiernos debilitados son gobiernos que tienen pretensiones hegemónicas, es un alivio también. ¿Mm? Y acá no hay que perder de vista algo que yo señalé. La política argentina ha quedado, se le ha infiltrado la guerra a la política argentina. Hay una frase de Clausewitz, el teórico de la guerra, el gran teórico de la guerra, que decía que las guerras tienden al ascenso hacia los extremos, hacia los extremos. Bueno, el kirchnerismo maneja la política como si fuera la guerra y asciende a los extremos. Y la gran pregunta, yo diría, que hay para hacerse, y esto sí es una cuestión muy seria, es, está a la vista cómo ha reaccionado a distintas sentencias judiciales. Basta ver el hilo de tweets de la presidente de facto, Sí. A raíz de la sentencia de la Cámara Criminal y Correccional, a raíz del fallo de la Corte, etc. Lo enfocan, fíjense, no es casualidad, ellos son manejos, la progresía tiene una gran maestría en el manejo de los signos y de los significados, Sí. del uso de las palabras y de resignificar las palabras. Pensemos en lo que fue, yo le tiro palabras, tolerancia, derechos humanos, la tolerancia, nos pedían tolerancia hace un tiempo, ahora lo que uno tiene que salir a pedir tolerancia es uno, ¿no? Porque ahora le pasan por encima. Derechos humanos que significan los de ellos, pero no los de la gente. Y podría seguir la lista con las resignificaciones de la cultura. Bueno, el kirchnerismo está hablando de que es un golpe blando lo que está haciendo la Corte. Es decir, si tenemos por un lado en cuenta de que esto asciende hacia los extremos, es decir, hacia una guerra cada vez más virulenta, y por otro lado tenemos, y esperemos que sea así, que el Poder Judicial, por lo menos las partes independientes del Poder Judicial, le siguen poniendo límites a la autocracia gobernante, en algún momento lo que puede llegar a estar pasando en la Argentina es que la estructura administrativa del Estado tenga que decidir a quién obedecer. Y cuando digo la estructura administrativa del Estado, en realidad tendríamos que ir a la rama que corresponde. En última instancia, el cumplimiento o no de una disposición, a ver, ¿de qué estoy hablando? Vamos a hacer un ejercicio. El gobierno dispone intervenir con un DNU la ciudad de Buenos Aires. Bueno, seguramente va a haber seguramente desde la justicia se va a tratar de frenar eso. Ahora, ¿quién tiene que implementar en última instancia la intervención o la no intervención de la ciudad de Buenos Aires? En última instancia, pareciera que esto termina descansando en la decisión de una cúpula de la fuerza de seguridad. Es decir, lo terminan decidiendo
un gendarme, un prefecto y un policía. Sí, cuando la Constitución marca que tiene competencia originaria en la Corte Suprema para casos en que las provincias sean parte, ¿no? Claro, pero cuando tenemos un gobierno que lo que está sosteniendo es que en realidad, por supuesto que no sostenía lo mismo cuando las cosas eran con Macri, digamos, ¿no? Sí, sí, claro. Las cosas, el mundo se explica de dos formas distintas de acuerdo a de qué lado esté sentado el kirchnerismo, ¿no? Pero esto es una posibilidad real. Esto no es lo que este ejercicio, sí, en la mesa de arena, ¿no? Es un ejercicio en la mesa de arena, ¿no? Esto no ocurrió, pero no es un ejercicio disparatado. A ver, de hecho se ha estado hablando de la posibilidad de tal cosa o de tal otra. ¿Qué es lo que pasa si avanzan en ese sentido? ¿Cómo se determina cuál lado de la balanza es el que prima? Lo va a terminar decidiendo el fiel de esa balanza. El que va a terminar inclinando esa balanza va a ser en todo caso la estructura administrativa del Estado. ¿No? ¿A quién obedecemos? Esta es una de las cosas a las que nos puede empujar el kirchnerismo, no en el largo plazo. Este ejercicio de mesa de arena perfectamente es válido para el mes próximo, tal vez. O sea, sabemos que no dan paso para atrás. Por eso no hay nada más ingenuo y peligroso que pretender ser contemplativo, conceder algún metro al kirchnerismo con la esperanza de que él a su vez le conceda uno el avanzado otro metro. Eso no existe, no existe. Puede ser que digan que sí, pero es solamente un engaño, una trampa para agarrar y después pegarle un palo en la cabeza y avanzar otros 2 metros más. Ahí está planteado, yo creo, realmente el gran intríngulis. Uno tiene en claro cuál es el rumbo del kirchnerismo, lo que uno no tiene claro, cuál va a ser el rumbo final del país. Doctor, ha sido extremadamente generoso con su tiempo, con sus palabras, con sus conocimientos. Yo, de parte de la Fundación y de toda la audiencia, le agradecemos por su tiempo. Gracias a ustedes, ¿eh? Gracias por la paciencia, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.